Pues muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias a la organización, pero sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras que habéis decidido un sábado por la mañana en una isla paradisíaca como esta poner el despertador no para ir a la playa, sino para seguir aprendiendo sobre responsabilidad digital. Así que yo creo que los primeros que merecéis también un aplauso compartido sois vosotros. ¡Un aplauso! Y bueno, vamos a empezar ya desde primera hora de la mañana con un tema candente, con salud mental, que parece que está a la orden del día. Sabemos que, según los datos de la Asociación Española de Pediatría, se han incrementado un 47% los trastornos de salud mental en la infancia, en la adolescencia, y vamos a ver, bueno, pues esto tiene algún tipo de correlación con el uso de la pantalla, con el uso de las redes sociales o no. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo están los adolescentes. Sé que aquí tenemos profes, levantar la mano los que sois profes, y padres también, ¿no? Tenemos ahí un poquito de todo, ¿vale? ¿Y cómo notáis que están los niños, los adolescentes hoy en día? Yo llevo dedicándome a la psicología 24 años, llevo trabajando 24 años en un centro de psicología en Madrid, voy mucho a colegios e institutos y comentamos lo mismo en los pasillos, todos los profesores, de siempre ha habido casos complicados, siempre ha habido alumnos complicados, pero lo que tenemos hoy en día en las aulas, en esa cantidad y con ese nivel de dificultad no lo teníamos antes. Entonces tenemos que empezar a plantearnos a ver qué es lo que está pasando. Y quizás aquí lo primero que tenemos que rescatar, estamos hablando de salud mental, ¿qué es la salud? Bueno, pues cuando hablamos de salud, la propia Organización Mundial de la Salud nos dice es que tener salud va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad, porque tener salud es el pleno estado de bienestar a nivel físico, a nivel social, a nivel mental. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Estáis de acuerdo con esta definición? Yo creo que sí, ¿no? No vamos a ir en contra nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la sensación que a mí me da, sobre todo entre la población más joven, es que se está malinterpretando esta definición. Es decir, no, me han dicho que es el pleno estado de bienestar a nivel mental, a nivel físico, a nivel social. Oye, es que yo tengo días muy malos. Y tengo días en los que lo paso mal, y tengo días en los que siento un montón de emociones desagradables, y estoy triste, y estoy enfadada, y me pasan cosas. ¿Esto le pasa a alguien más de los que estáis aquí? ¿Podéis levantar la mano? Vale, ¿y tenemos un problema de salud mental? A lo mejor algunos sí, otros no, ya veremos, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque estamos en el planeta Tierra, estamos en la vida y estamos hechos de emociones. Y sentimos tanto emociones agradables como desagradables. Y es importante que las integremos. Yo soy muy fan de Mafalda, no sé si a alguien más le gusta Mafalda, y siempre la nombro, porque creo que es que Mafalda da en el clavo. La vida es linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. La vida es muy linda, pero es difícil y hay emociones desagradables. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que enseñemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, también a convivir con esas emociones desagradables. ¿Por qué? Fijaros, en el estudio de UNICEF de este año, les preguntaban cómo se sentían y les preguntaban si tenían un problema de salud mental. Más de la mitad refería a tener un problema de salud mental. ¿Esto significa que lo tenían? Bueno, no era una evaluación clínica, no había una evaluación con criterios diagnósticos. Los que trabajamos en salud mental utilizamos unos manuales muy gordos, vamos por el DSM-5, la visión revisada. Seguramente que no estarían cumpliendo esos criterios. Pero si nos dicen que se sienten mal y necesitan ayuda, ¿hay que dársela? Por supuesto que sí. Fijaros que la propia definición de salud mental lo que nos viene a decir es sentir que tenemos un equilibrio entre ¿qué? Entre las situaciones que yo tengo que resolver en mi día a día y las herramientas que tengo para resolverlas. Si yo siento que esto está en equilibrio, voy a ir bien. Cuando el desequilibrio aparece es cuando se me puede romper la salud mental. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con las situaciones que tienen que resolver nuestros adolescentes? ¿Son fáciles o difíciles? Bastante complicadas, hay algunos que se les están quedando muy grandes muchas situaciones. ¿Y qué pasa con las herramientas? ¿Se las estamos dando? No, y eso es lo que tenemos que hacer, dotarles de esas herramientas. Y ahora os pregunto, ¿os las dieron a vosotros?
Es que tampoco, ¿verdad? Tenemos que ir cambiando también la educación y metiendo también esa parte emocional, porque es que si no esto va a tener una inferencia muy importante en nuestra vida. Ahora, os doy una buena noticia, ¿eh? Los que ponen un despertador un sábado por la mañana para venir aquí, soléis tener más herramientas que la media. Y si no, vais a salir con ellas, ya veréis. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Fijaros que la salud mental, que llevamos hablando mucho con ello desde el COVID, pero en el año 2019, si nos llegan a decir, mirad, el año que viene, a mitad de curso, os vamos a mandar a todos a casa, vais a terminar online y cuando volváis vais a volver todos en mascarilla, burbujas y demás, hubiéramos alucinado, en ese año ya había un 25% de trastorno mental en la población. Lo que pasa es que estaba invisibilizado y desde entonces ha subido. Fijaros, datos de Organización Mundial de la Salud. En estos momentos, el 20% de los adolescentes tiene un trastorno mental. Es mucho. Sabemos que el pico de aparición de la enfermedad mental está entre los 15 y los 19 años. Es donde se producen principalmente ese brote. Pero los primeros síntomas ya los estamos viendo en la infancia, cuando se hace metaanálisis y se revisa y empezamos a ver esto de dónde empieza a haber síntomas, me parece en la infancia. Por eso una cosa que insistimos muchísimo los psicólogos y los profesionales de salud mental es esta teoría de, bueno, si tú ves que un niño está un poquito, déjale un poquito que madure, que esto es un tema de maduración. Mira, los niños no son tomates, que tú les dejas un ratito más en la planta y entonces, bueno, pues cuando esté un poco más rojito ya lo arranco. No, perdona, si estoy viendo que ocurre algo, es mejor pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si hay un problema lo vamos a atajar cuanto antes y le vamos a dar herramientas que le van a acompañar el resto de su vida. Entonces es importante que cuando ya veamos cosas pidamos ayuda. ¿Qué es lo que más nos encontramos en estos momentos? En las aulas. Bueno, sabemos que 1 de cada 5 tiene un problema de ansiedad. Vamos a tener también muchos trastornos de la conducta alimentaria. Luego nos va a hablar Santos Solanos, que él es especialista en esto. También trastornos de la conducta, depresión, TDAH, trastorno del espectro autista. Se han incrementado muchísimo el consumo de sustancias y cada vez a edades más bajas. Y lo que más preocupados estamos es por el incremento de ideación suicida y de autolesiones. Los que estáis en clase, ¿tenéis alumnos detectados que se están autolesionando? Antes, las autolesiones eran un síntoma bastante relacionado con determinados trastornos de personalidad. Sin embargo, hoy en día, el 20% de los adolescentes se autolesiona. El 20%. Solamente la mitad de ellos tiene asociado un trastorno mental a esa autolesión. Y muchas veces lo que está pasando es que no tienen unas buenas estrategias de regulación emocional. La mitad de ellos, el 50%, tendrían ese trastorno de salud mental. Hay otro 50% que detrás tienen esa ideación suicida. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más frecuente es la autolesión, cuanto más medios y de formas diferentes la están haciendo, hay más riesgo para que haya un suicidio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque hemos pasado de algo que era muy, muy sintomático de determinados tipos de trastornos a algo que esté a la orden del día. Porque al final están adquiriendo también esa visión de la conducta autolesiva por parte de las redes sociales como una idea como muy romántica, ¿no?, de lo que es, y les está impactando en un momento vital en el que su cerebro está en formación. En un momento vital en el que ese sistema límbico, las amígdalas, ¿os acordáis de lo que hablaba ayer Rafa? Ese sistema límbico está on fire en la adolescencia, porque está sobreexcitado por las hormonas. Y sin embargo, la parte que tiene el control no solamente del cerebro, sino el control de nuestro cuerpo, el control de nuestra vida, el que manda, que es esta aquí, la corteza prefrontal, ese está en obras, se está reformando durante la adolescencia. Por eso es tan importante poderles acompañar, poder supervisar y ver qué es lo que están visionando, qué contenidos ven, porque son mucho más reactivos a nivel emocional y bueno, pues pueden ser también más manipulables. ¿Qué ha cambiado como sociedad para que todo esto se haya disparado? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo lidiamos con el malestar? ¿Lidiamos igual con el malestar? ¿Se lidia igual ahora que antes? No, ¿verdad? Y con las expectativas. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas de vida. ¿Qué expectativas de vida les están dando los visionados que están viendo en las redes sociales? Yo me encuentro en consulta muy habitual y cuando voy a
a colegios y a institutos, adolescentes que me dicen, mira, Silvia, es que mira lo que es mi vida, pero mira el churro qué vida que tengo. Yo me levanto, voy por las mañanas, voy al instituto. Bueno, sí, en el instituto hay asignaturas que son más rollo, a veces me río con mis amigas, tal. Vuelvo a casa, como, me voy a una actividad extraescolar, a veces doy una vuelta, de vez en cuando quedo, a veces hago como cosas mis padres. Esa es mi vida. ¿Habéis sido adolescentes? Claro, yo como, ¿no? Pienso y digo, ¿cuál es el problema? No, el problema es que soy la única, soy la pringada. Soy la pringada porque yo lo que estoy viendo en las redes sociales es que el resto de la gente está haciendo cosas. Spoiler, la gente miente en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que tú como adulto tienes esa perspectiva vital y lo sabes, pero a ellos hay que explicárselo. Y también ha cambiado el soporte emocional. Cada vez es más difícil conciliar y no siempre estamos ahí. Bueno, yo no quiero deprimiros después de haber puesto encima el despertador para venir aquí, sino contaros la realidad porque necesitamos saberla para a partir de aquí llegar y decir, vale, ¿y qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Pues por supuesto que sí, claro que podemos hacer algo, porque las familias, los centros educativos, todos tenemos un papel activo en la salud mental de los menores, en la salud mental de los niños, en la salud mental de los adolescentes. La salud mental es la salud del sistema nervioso central, es cuando nuestro cerebro está funcionando correctamente. Y tenemos que darnos cuenta cuál es la imagen que se están llevando. Yo esta frase la digo muy a menudo, que vivimos una sociedad que patologiza la normalidad. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Es que, claro, fíjate, tengo un examen. Estoy un poco nerviosa, tengo aquí una cosita así por el estómago, me preocupa si lo voy a probar, lo voy a suspender. ¿Eso es una crisis de ansiedad? ¿O significa que me está importando el examen? Me importa el examen. Estoy muy triste porque lo he dejado con mi pareja. ¿Tengo depresión? ¿O a lo mejor es que me gustaba? A lo mejor es que me gustaba. Si no estás triste y demás, es que te va un poco igual esa relación. Entonces, tenemos que tener cuidado porque estamos patologizando cosas que son de vida cotidiana y no podemos pretender patologizarlo todo. Yo me vienen muchos adolescentes en consulta ya directamente con diagnósticos y ¿no? ¿Qué tengo TDAH? Digo, sí, ¿quién te ha hecho la evaluación? No, me lo sé yo. Digo, ¿por qué? Es que he visto un vídeo en TikTok que dicen, se te olvidan las cosas, has perdido la llave, has ido al frigo a coger algo y no sabías por qué. ¿Tienes TDAH? Y yo, ostras, yo me he hecho una tesis doctoral de TDAH sobre cómo evaluar del TDAH y defendemos que hay que hacer una evaluación neuropsicológica, que hay que estar un montón de horas, y con ese vídeo, ¿cuántos de aquí tendréis TDAH? Pues por prevalencia nos toca, porque la prevalencia es en torno a un 7%, así que va a ser que no. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? De patologizarlo todo o de normalizar luego, por otro lado, determinadas patologías. Porque hay veces que basta poner la televisión determinados problemas de entretenimiento y a lo mejor lo que estoy viendo ahí tampoco es tan normal. Y la enfermedad mental es grave porque además tiene asociado una mortalidad muy alta porque el riesgo de suicidio está ahí. Es cierto que el trastorno mental tiene un componente genético muy alto, pero lo que es la salud mental está muy relacionada con la sociedad, con el contexto que hemos creado. ¿Y creéis que hemos cambiado como sociedad? Vamos a verlo, a ver qué hemos cambiado. Fijaros aquí, ¿no? Tenemos unos gráficos de las cosas a las que le vamos dando importancia. Vamos viendo cómo cambia. Estamos ya en los 60, a ver qué va a pasar. Uy, entramos los 90, ya empiezan a cambiar cositas, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos estamos desconectando de la vida y nos estamos desconectando de factores que son protectores de la salud mental. Ese es uno de los grandes problemas, porque el tiempo es vida y a veces cuando estás en la pantalla no estás en la vida. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y hay que conocer también cuáles son los factores de riesgo para la salud mental y específicamente para la salud mental del adolescente. Durante la adolescencia se configura la personalidad.
Y este es un proceso que es tremendamente importante. Y esto ya no se hace dentro del núcleo familiar, que tiene que seguir ahí, por supuesto que sí, sino que se hace con los iguales. Necesito un grupo de referencia en el que estar. Pero hoy en día ese grupo es solamente mi grupo con los que estoy en el instituto, con los que estoy en el colegio, con las que estoy en actividades extraescolares, o quién está también ahí. Internet, las redes sociales, lo que estoy viendo. Y esto puede llegar a condicionar la identidad. Porque este grupo que yo veo en redes sociales empatiza conmigo, me puede decir en un determinado momento, oye Silvia, que lo mismo te estás pasando, tal. No, no tiene esa empatía y hay que tener cuidado porque fomenta mucho el victimismo. Es que todos lo tienen. Claro, es que según tu algoritmo, solo te está mostrando eso y es normal que pienses que todos lo tienen. Y además hay otra cosa que pone mucho en riesgo, que María lo sabe, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la sobreprotección. Mucho cuidado con este estilo educativo en el que estamos malentendiendo el amor maternal, el amor paternal, y es, ay, si es que yo te quiero tanto que lo que te voy a evitar es que sufras, porque ya vas a tener toda la vida para sufrir, ya estoy yo aquí. A mí no me cuesta nada llevarte la mochila, vas a tener toda la vida para llevarte la mochila, vas a tener toda la vida para hacerte tus cosas. Claro, pero el problema es que no te estoy dotando de esas herramientas que hemos dicho que eran el factor que necesitábamos para tener una buena salud mental. Necesito acompañarte, estar a tu lado, poderte acompañar, pero a la vez dejando que tú tengas esas herramientas. Y hay una variable que es muy importante y es que necesitamos tiempo porque hay que rellenar. ¿Os acordáis de la rejilla de ayer de Rafa? Hay que ir rellenando esas rejillas, hay que estar cuando lo necesitan. Y os diría una cosa, porque aquí hay muchos papás, muchas mamás que se agobian mucho, ¿no? Incluso también muchos docentes, y si no lo hago bien, la variable más importante es estar y estar presente. Si no hay que dar la respuesta correcta, si lo que necesitan es estar, mirada incondicional y simplemente decir estoy aquí para ti, para escucharte, para lo que necesites. Haciendo eso ya tenemos muchísimo ganado. Y también hay que tener cuidado con qué mensaje les mandamos de la sociedad. Es que tú puedes con todo. ¿Se puede con todo? Oye, que los cuadernos de unicornios y las tazas y esos motivantes, yo soy la primera que los tengo, que dirán, no sé si te van a contratar después de decir esto. Pero que es verdad, es bonito, pero no es cierto, no se puede con todo. Hay que tener cuidado con los mensajes que les damos a los chicos, porque el sufrimiento ni es patológico ni se medica. Y podéis decir, anda, que digas tú esta frase, ¿no? Es verdad que hay que dejar de sufrir inútilmente. Pero hay que tener cuidado, porque el sufrimiento cero no existe. En la vida hemos dicho que era linda pero difícil. Tengo que dotarte de esas herramientas para que sepas bien tener y saber manejar todo esto, porque es necesario. Y conocer los factores de riesgo, esas dinámicas familiares que pueden ser más patológicas. Y no solamente hablamos de familias disfuncionales. ¿Cuántas familias hay mal ambiente, hay peleas o hay separaciones en las que se utilizan a los menores para hacer daño a la expareja? A mí esos casos me dan mucha pena porque se rompen, y se rompen todos, a veces más tarde, a veces antes, pero se terminan rompiendo. Mucho cuidado con el abuso, con el maltrato, mucho cuidado con la negligencia, con la falta de normas, de límites, con la recompensa inmediata. Mucho cuidado con el aislamiento. Una de las cosas que insistimos siempre es que la red de apoyo, los vínculos con los demás, tener amigos de verdad, amigos con los que estar, amigos con los que tocar, es un factor protector de la salud mental. Mucho cuidado con estos chicos y chicas que están aislados. Mucho cuidado también, que nos lo va a hablar Marina luego, de esa exposición a contenidos inapropiados. El trauma, que también nos lo hablaba ayer Rafa. La ausencia de juego. El juego es un factor protector de la salud mental en la infancia. Tienen que tener tiempo para jugar, incluido en la adolescencia. Y no solamente juego online, juego de pantallas. Y también hay que tener cuidado con las dificultades que pueden tener en el apego. Y aquí os digo una cosa, el apego va del adulto hacia el niño, nunca va al revés. Las figuras de apego, principalmente, es la familia. Pero los profes, que estáis aquí muchos hoy, tenemos una segunda oportunidad. Cuando hay un problema de apego en las familias, cuando no hay ese apego de seguridad en casa, los profesores lo podemos vivir como diciendo, es que a lo mejor
para este niño, para esta niña, para este adolescente, es más importante para él sentir que yo estoy aquí, que si le ocurre algo, a que le enseñe la raíz cuadrada, porque eso le va a cambiar su vida. Y a lo mejor ese otro conocimiento no tanto. ¿Qué señales de alarma podemos ver? Decir, oye, ¿cuándo tengo que pedir ayuda? Alteraciones del sueño, que ya nos las contaban ayer, falta de concentración, de atención en clase, que baja el rendimiento escolar, hay comportamientos de riesgo, hay cambios en la conducta alimentaria, hay además que vemos que están tristes, que están apáticos, como más retraidillos. Hay chicos y chicas que los sentimos muy sensibles a la crítica, que en un determinado momento les dices tienes que corregir esto y les cambia la cara y les ves que les salen ahí las lágrimas. Niños o adolescentes que de pequeños son como mucho ya enseguida rumiadores, que es que están preocupándose por todos. Y una variable muy importante, los niños no son adultos en chiquititos, no tienen los mismos síntomas que un adulto, pero en pequeñín. Entonces, cuidado, porque la depresión en niños y adolescentes suele cursar con conductas disruptivas, comportarme mal, con tener comportamientos de llamadas de atención. Y no es una llamada de atención, es una depresión. Entonces, hay que tener cuidado y saber todo esto para saber cuándo pedir ayuda. ¿Y entonces qué hacemos con las pantallas? ¿Afectan o no afectan a la salud mental? Pues vamos a verlo. Lo primero de todo, vamos a ver. Yo me he cogido este estudio de UNICEF, que es de hace 2 años, es del 2022, pero porque es que está hecho a 41.509 adolescentes y me parece que está muy bien porque les preguntan directamente a ellos. Y fijaros, el 94,8% de los adolescentes ya tiene un móvil y lo tienen en primero de la ESO el 92%. O sea, que estamos hablando que es que prácticamente todos lo tienen. La edad media de acceso al móvil es de a los 10 años. La mitad tienen una cuenta vinculada con contrato y un 25% los datos son completamente ilimitados. Es que pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Esto es lo que nos dicen los adolescentes. ¿Y cómo es el ocio? ¿Ha cambiado su ocio? Lo veíamos antes en esa animación, pero lo que nos dicen es que su principal fuente de ocio es online. Bien a través de videojuegos, para el 67,7%, o a través de ver series, de ver redes sociales, de estar directamente con su pantalla, ellos solos, en su habitación, en el baño, donde sea, solos, sin el grupo, sin la familia. Esto está cambiando mucho. Da igual el estudio que revisemos, el de UNICEF, el de FAD, los de ANAR, todos nos vienen a decir lo mismo. La media de uso de esos dispositivos en la adolescencia es en torno a las 7 horas. Es decir, estamos hablando de casi una jornada laboral que no son las que estoy usando porque tengo una tablet en el cole, sino simplemente utilizando todo esto. El 97% ve esas redes sociales a diarios y nos están diciendo pues, que prácticamente lo están haciendo todos los días. Claro, si tú estás 7 horas haciendo esto y además tienes que estar en el instituto y además tienes que estudiar y además tienes que comer y además tienes que dormir y además vas a practicar deporte, ¿qué está pasando? Que estamos dejando de hacer cosas muy importantes. Para empezar de dormir, que es lo más básico, que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿vale? Estamos dejando de comer en familia, hablando, y estamos comiendo así. Estamos dejando de practicar deporte, estamos dejando de hacer cosas. Es lo que se llama el desplazamiento digital, el coste de oportunidad, porque dejo de hacer cosas que son buenas y que son necesarias para mí. Prácticamente casi todos tienen wifi en casa, el 98%, el 90% se conecta a diario. Y este dato es muy importante, lo decía ayer Rafa y decía, este es el estudio de UNICEF que mencionaba Rafa, fijaros porque casi el 60% de los adolescentes se está conectando a partir de la medianoche porque tienen el dispositivo en su habitación y estos son los datos que contestan ellos. Y aquí esto es un factor de riesgo porque cuando te conectas a medianoche, las probabilidades de los riesgos en Internet no se suman, crecen exponencialmente. Entonces, los móviles, por favor, siempre fuera de la habitación. Y luego les preguntamos a los padres, ¿pero tú conoces las redes sociales de tus hijos? Y dicen, sí, hombre, sí, por supuesto. El 98% nos dice que al menos tiene una. Pero fijaros, el 83,5% tiene varias redes sociales. Claro, ¿por qué? Porque yo tengo la buena y la oficial, que enseño, que es la que cuando mis padres me dicen, a ver, ¿qué haces? Es esta, no esta otra. Y es muy curioso, porque yo cuando voy a las escuelas de padres o en la consulta, oye, siempre me encuentro al 17%, 16,5%, pero esto que es que yo, no, mi hijo, yo la que yo veo es la buena, no sospecho que tenga la otra. A ver,
por estadística, tiene bastante pinta de que tiene otra más y que tendríamos que estar viendo. A ver, las redes sociales en sí no son buenas ni malas. Va a depender del uso que la demos, del contenido que estemos visionando, de cómo está impactando en ese cerebro en formación y de lo que estamos dejando de hacer. Ya sabemos que hay efectos en el neurodesarrollo. Fijaros, ya tenemos estudios longitudinales que nos dicen que aquellos niños que desde pequeñitos pasan más horas expuestos a pantallas tienen una corteza cerebral más fina, hay más retraso en el lenguaje. En estos momentos se han disparado las derivaciones a atención temprana por rasgos TEA. Rasgos TEA son trastornos del espectro autista, por niños que no fijan bien la mirada, que tienen una falta de desarrollo del lenguaje, que estamos viendo cosas y lo primero que se les está mandando es ¿cuánto está viendo este niño pantallas? ¿No? Vamos a hacer una dieta de detox digital, 2 meses sin que vea ninguna pantalla. ¿Y qué es lo que se ve? Que hay un porcentaje muy alto que recuperan, porque no era un TEA. Un trastorno de espectro autista, tiene un componente genético muy fuerte. Si lo tiene, eso no lo va a curar, porque es diferente. Pero ¿os dais cuenta el impacto que está teniendo? Por eso se ha subido la recomendación desde pediatría antes de los 6 años, 0 pantallas. Tiene que madurar el cerebro, y el cerebro madura, no madura en 2D, madura en 3D. Hay que coger las cosas, hay que chuparlas, hay que manipularlas, hay que tirarlas. Y es muy importante que madure el cerebro. Si estamos en la pantalla, el cerebro no está madurando. Para el correcto desarrollo hay que tener juego, juego libre. El juego es lo más importante que tienen que hacer los niños junto con comer y dormir en la infancia. Pero también hay efectos en la salud mental. Fijaros, estos datos son del estudio de empantallados y de GAD3, no el de este año que era de IA, sino el del año pasado, que decían el 84% de los adolescentes es que yo utilizo el móvil para no aburrirme, porque es que no, me ayuda a ser más feliz el uso de pantalla, es que si no, esto me ayuda a evadirse a mi realidad diaria. Es decir, estamos utilizando el móvil como un chupete emocional. Como hay cosas desagradables que no me gustan, en lugar de enfrentarme a ellas, las tapo con el móvil. Si el móvil no es suficiente, el siguiente fase será como el dolor físico mata el dolor emocional, incluso puedo llegar a una autolesión. Entonces, hay que tener cuidado, porque ellos nos lo dicen. Un 60% usan el videojuego y en la mitad están utilizando las redes para anestesiar esas emociones. Y en la vida no podemos dejar de sentir las emociones. Y la vida está hecha de las emociones de todos los colores, de las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Por supuesto que vamos a potenciar las agradables, vamos a tener estrategias de regulación de las desagradables, pero no podemos taparlas, porque van a seguir ahí y no voy a resolver los problemas asociados. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la tecnología, ¿qué es lo que ocurre? Que también nos ayuda a sentirnos menos solos, nos sentimos conectados con los demás, nos sentimos validados a través de esos likes. Y es que nos da mucho miedo estar solos, tenemos mucho miedo a la intimidad, a la soledad. Y tenemos un problema, porque la única persona que tenemos garantizada que nos va a acompañar hasta el resto de nuestra vida, ¿quién somos? Nosotros mismos. Y si no sabemos estar solos, vamos a tener un problema, porque cada vez necesitamos cosas más fuertes para tapar esas emociones y es mucho más probable que caigamos en la adicción. Hay que perder el miedo a hacerse ese selfie interior y a empezar a ser conscientes de lo que siento. Y aquí hay mucho miedo por parte del adolescente y si no me gusta, pues cuanto antes lo veamos mejor, porque si no te gusta será el momento de empezar a trabajar para cambiar cosas. Y no estás solo, porque está tu familia, porque están tus profesores para ayudarte. Hay estudios ya que se consideran clásicos, porque estos son de Serri y Tackel, y ya tienen más de 15 años, que cuando empezamos con todo este tema de las redes sociales, veían como entre los adolescentes, esto ya era con estudiantes universitarios, que había un 40% la empatía de no mirarse a la cara, de no mirarse a los ojos. En cuanto se les retiraba y se volvían a mirar, volvía a subir. Y esto tiene muchos años. ¿Desde cuándo sabemos? Esto nos lo va a contar luego Santos, ¿vale? Que los propios directivos de Instagram saben que es malo para la salud mental principalmente de las adolescentes. Y no se hace nada, no estamos haciendo nada. Durante la adolescencia se construye la personalidad y el grupo de iguales tiene mucha importancia, pero también lo que ven
esas redes sociales, porque no hay esa empatía y les genera mucha frustración porque mi vida no es como las de los demás y mucho victimismo porque es que yo quiero tener lo mismo que tienen todos. Mucho cuidado con esos grupos pro-ANA, que son pro-anorexia, pro-bulimia, con grupos que les enseñan cómo tienen que suicidar, cómo se tienen que autolesionar sin que nadie les pille. Sabemos que cuando se abusa de las redes sociales, esos adolescentes tienen niveles más bajos de bienestar, tienen peor autoestima, más insatisfacción corporal, tienen más problemas de sueño, tienen más sintomatología depresiva, se sienten más solos, más riesgo de suicidio y muchas más agresiones sociales, sexuales. Por todo esto es tan importante que lo tengamos en cuenta. Y como factor protector es el autoconocimiento. Hay que dejarles espacios para que estén con ellos mismos, para que puedan integrar todo lo que está ocurriendo. Y por eso es tan importante dejar esos espacios para la introspección. Fuera de pantallas, tú solo. Es que me aburro. Ya es que a través de ese aburrimiento empezarás a integrar, a ver qué es lo que te está ocurriendo en la vida. Y si ya haces un diario, ya eso sería maravilloso, ya sería de nota. Y tener una buena red offline, tener amigos físicos, con los que quedar, con los que estar. Yo siempre digo que los adolescentes tienen hasta que olerse, que es una edad también, ¿no? Importante. Sin olvidarnos que la familia tiene que estar ahí para dar ese soporte emocional. El objetivo es aprender a manejar las emociones, hacer esa educación emocional, porque nos ocupamos mucho que aprendan matemáticas, idiomas, que aprendan robótica, que aprendan IA, que aprendan un montón de cosas que es verdad que son muy importantes. Pero a ser dueños de las emociones, a saber interpretarlas, a saber qué es lo que ocurre, no. Y esa escuela se hace en la familia. Mejor si estamos en centros educativos que también lo apoyan. Pero hay que entender que esto se hace en la familia y necesitamos papás, mamás, maestros, que sean un buen modelo de regulación emocional. Porque ya nos lo decía Nora, que nos copian, aprenden por modelado. Por eso os tengo que agradeceros especialmente haber elegido esta mañana de sábado estar aquí para ser un buen modelo. Así que muchísimas gracias.